Nunca fuiste la que amé. Esas palabras destrozaron 50 años de mi vida en un solo aliento. Todavía tiemblo al contártelo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. Y si, aunque sea por un segundo, sientes que esto te suena familiar, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón así. Me llamo Patricia Bradford. Tengo 72 años. Y hasta hace 3 semanas, creía que vivía una hermosa historia de amor. Creía que mi esposo, Miguel, me apreciaba de la misma manera que yo lo apreciaba a él. Creía que 50 años de matrimonio significaban algo sagrado, algo irrompible. Estaba equivocada en todo. El vestido de encaje marfil colgaba en mi armario como un fantasma. Delicado, caro, elegido por mi hija, Rebeca, para la celebración de nuestro aniversario de oro. Mientras me lo ponía esa noche, la tela se sentía pesada contra mi piel, cada botón de perla un pequeño peso que tenía que cargar. El vestido era hermoso, pero me sentía vacía por dentro, como si estuviera usando los sueños de otra persona. Mis dedos temblaban mientras abrochaba mi collar de perlas, el mismo que Miguel me había regalado el día de nuestra boda. En el espejo, vi a una mujer mayor que intentaba desesperadamente parecer digna de celebración. Mi cabello gris estaba perfectamente peinado. Mi maquillaje cuidadosamente aplicado para ocultar las líneas que 50 años de preocupaciones habían tallado en mi rostro. Pero mis ojos se veían cansados. Muy cansados. El salón de banquetes brillaba como algo sacado de un cuento de hadas. Candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes sobre mesas repletas de rosas blancas y cintas doradas. Nuestros amigos, gente que conocía desde hace décadas, que había compartido innumerables cenas y reuniones festivas, llenaban la habitación de risas y conversación. Se veían tan felices, tan genuinamente emocionados de celebrar a Miguel y a mí. Debería haberme sentido agradecida. Debería haberme sentido amada. En cambio, me sentía como si me estuviera ahogando en seda y conversaciones triviales. Miguel apareció a mi lado con su smoking de color carbón, luciendo distinguido y apuesto a los 74 años. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás a la perfección, su sonrisa cálida y familiar. Me ofreció su brazo con el mismo gesto gentil que había hecho en nuestra boda, y por un momento, mi corazón latió con el recuerdo de aquella joven novia que creía ser la mujer más afortunada del mundo. «Te ves hermosa, Patricia», dijo, pero su voz tenía ese tono cortés que usaba con las meseras y los cajeros de banco, no la voz de un hombre que le habla al amor de su vida. La orquesta comenzó a tocar nuestra canción, The Way You Look Tonight, Como te ves esta noche, en español, y las parejas llenaron la pista de baile a nuestro alrededor. La mano de Miguel encontró la parte baja de mi espalda, y su otra mano tomó la mía en el ritmo familiar que habíamos practicado durante 5 décadas. Cerré los ojos e intenté perderme en la música. Intenté pretender que éramos de nuevo esa joven pareja, bailando en la sala de estar de sus padres, mientras su madre tocaba el piano. Fue entonces cuando se inclinó cerca de mi oído, con su aliento cálido contra mi piel, y susurró las palabras que lo destruirían todo. «Patricia, nunca fuiste la que amé». El mundo dejó de girar. Seguí bailando porque mi cuerpo no sabía qué más hacer, pero por dentro, estaba cayendo por el espacio. La música continuó. Las otras parejas se balanceaban a nuestro alrededor, y los brazos de Miguel todavía me sostenían, pero todo había cambiado en el espacio de 6 palabras. Mis pies se movían automáticamente por el suelo pulido, mientras mi mente luchaba por procesar lo que había escuchado. Seguramente había malinterpretado. Seguramente mi esposo de 50 años no acababa de confesar un matrimonio sin amor durante nuestro vals de aniversario. Pero su rostro, cuando me aparté para mirarlo, me lo dijo todo. Había alivio en sus ojos, el terrible alivio de un hombre que finalmente había dicho la verdad, después de décadas de fingir. Y había algo más. Lástima. Sentía lástima por mí, por creer que nuestro amor era real. Sentí cómo cada sacrificio que había hecho durante 50 años se desmoronaba en polvo. Cada mañana me había levantado temprano para plancharle las camisas antes de que se fuera a trabajar. Cada noche le había esperado para cenar cuando sus reuniones de negocios se prolongaban.
Cada vez que me había mordido la lengua cuando olvidaba mi cumpleaños, o criticaba mi cocina, o gastaba dinero en equipo de golf sin preguntar. Cada vez que había sonreído y dicho, por supuesto, cariño, cuando hacía planes sin consultarme. Cada vez que había puesto sus necesidades por encima de mi propia salud, mis propios sueños, mi propia necesidad desesperada de sentirme valorada. Todo eso, desperdiciado. Todo eso, construido sobre una mentira. La canción terminó y un aplauso educado recorrió la sala. Miguel me soltó y retrocedió, enderezando su corbata como si nada hubiera pasado, como si no acabara de anunciar que todo nuestro matrimonio era una actuación. ¿Nos sentamos?, preguntó, ya girándose hacia nuestra mesa. Me quedé congelada en la pista de baile, observándolo alejarse. A mi alrededor, otras parejas reían, se besaban, celebraban sus propias historias de amor. La habitación estaba llena de calidez y alegría, pero sentí que se formaba hielo en mi pecho. Fue entonces cuando la vi. Laura, mi hermana menor, de pie junto a la fuente de champán con lágrimas corriendo por su rostro. Había escuchado todo. En su expresión, reconocí la misma devastación que sentía, pero debajo había algo más: culpa. Porque Laura sabía algo que yo apenas estaba empezando a entender. Sabía exactamente a quién había amado realmente Miguel durante todos estos años. Escapé al baño de damas, con los tacones haciendo clic contra los pisos de mármol que parecían hacer eco de mi angustia. Detrás de mí, la celebración continuaba. El tintineo de las copas, ráfagas de risas, la orquesta pasando a otro vals. Pero sentí que caminaba bajo el agua, cada sonido amortiguado por el rugido en mis oídos. El espejo del baño reflejaba a una extraña, una mujer mayor con un vestido caro y rímel corrido por las mejillas. Apreté la encimera de mármol hasta que mis nudillos se volvieron blancos, tratando de estabilizarme mientras 50 años de recuerdos se estrellaban contra mí como una marea implacable. Recordé nuestro primer departamento en Chicago. Un pequeño apartamento de un dormitorio en el tercer piso, con radiadores que hacían ruido toda la noche y ventanas que no cerraban del todo. Miguel estaba terminando su licenciatura en contabilidad, trabajando de noche en un almacén para pagar la escuela. Yo tomé un trabajo en Woolworths, de pie detrás de un mostrador durante 8 horas al día, con los pies hinchados en zapatos baratos, contando cada centavo para que pudiéramos pagar la comida y la renta. Solo hasta que me gradúe, prometió, besando mi frente mientras contaba nuestro presupuesto semanal en la mesa de la cocina. Entonces tendremos todo lo que siempre hemos soñado. Le creí. Dios me ayude. Le creí cada palabra. Cuando finalmente consiguió su primer trabajo de verdad en Morrison & Associates, pensé que nuestras dificultades habían terminado, pero Miguel tenía sueños más grandes. Quería la casa en Lincoln Park, la membresía del club de campo, el respeto que venía con el éxito. Y yo quería que él fuera feliz. Así que cuando trabajaba hasta tarde en la noche, estableciendo contactos con clientes y construyendo su reputación, cenaba sola y me decía que era temporal. Cuando faltó a mi cena de cumpleaños por una importante reunión con un cliente, lo celebré con una rebanada de pastel de la tienda y me convencí de que su dedicación era admirable. Cuando olvidó por completo nuestro 5º aniversario, me compré flores y fingí que eran de él cuando los vecinos preguntaron. El patrón comenzó tan gradualmente que no me di cuenta de que se estaba formando. Las necesidades de Miguel eran lo primero, siempre. Su horario determinaba nuestra vida social. Sus preferencias daban forma a la decoración de nuestro hogar. Su comodidad tenía prioridad sobre la mía en cada decisión, grande y pequeña. Cuando perdí a nuestro segundo bebé a los 6 meses, pasé 3 días en el hospital mientras Miguel asistía a un congreso en Nueva York. No puedo cancelar ahora, explicó besando mi pálida mejilla. Este trato podría hacer mi carrera. ¿Entiendes, verdad, cariño? Entendía. Siempre entendí. Me dediqué a hacer que nuestra casa fuera perfecta para él. Aprendí a cocinar comidas elaboradas, pasando horas preparando platillos sobre los que apenas comentaba. Mantuve nuestra casa impecable, nuestro calendario social organizado, nuestra cuenta bancaria equilibrada. Me convertí en la esposa ideal, invisible pero esencial,
como los cimientos de una casa. Cuando Rebeca nació, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Miguel parecía genuinamente emocionado con la paternidad, comprando muebles caros para bebés y contándole a todo el mundo sobre su hermosa hija. Pero cuando Rebeca lloraba por la noche, era mi responsabilidad. Cuando necesitaba alimentarse, que la cambiaran, que la consolaran. Era mi trabajo. Miguel necesitaba dormir para trabajar. «Eres mucho mejor en esto que yo», decía, dándose la vuelta cuando los llantos de Rebeca resonaban en la casa a las 2 de la mañana. «Eres una madre natural». Así que me convertí en una madre natural. Renuncié a mis propios sueños de terminar la universidad, de quizás convertirme en maestra como siempre había querido. Lo invertí todo en Rebeca y Miguel, en hacer que sus vidas fueran cómodas y brillantes. Pero algo le sucede a una mujer cuando desaparece pieza por pieza, cuando sus opiniones importan menos que la conveniencia de su esposo, cuando sus necesidades se vuelven invisibles, incluso para ella misma. Empecé a tener conversaciones conmigo misma en el espejo, practicando lo que podría decir si Miguel alguna vez me preguntara qué quería, pero nunca preguntó. Y gradualmente dejé de saber la respuesta. Los años se difuminaron, fiestas de cumpleaños donde lo organizaba todo, pero me sentía como una invitada. Mañanas de Navidad donde orquestaba la magia para todos los demás. Cenas de aniversario donde Miguel hablaba de su trabajo mientras yo sonreía y asentía, y sentía que mi alma se hacía más pequeña. Observaba a otras esposas, preguntándome si sentían ese mismo dolor vacío. En las cenas, veía a parejas que aún se reían juntas, que se tocaban casualmente, que parecían genuinamente interesadas en los pensamientos del otro. Los estudiaba como a un antropólogo, tratando de entender lo que ellos tenían que Miguel y yo habíamos perdido, o tal vez nunca poseído. «Tienes mucha suerte», me decían mis amigas. «Miguel es un buen proveedor, un hombre muy estable». Estable. Sí, era estable. Confiable. Regresaba a casa todas las noches, pagaba las cuentas, nunca levantaba la voz ni la mano. Era fiel de la manera que importaba para el mundo exterior, pero dentro de nuestro matrimonio me estaba muriendo de hambre por la conexión, por la pasión, por el simple reconocimiento de que yo era más que una asistente bien entrenada para su vida. Cuando Rebeca se graduó de la preparatoria y se fue a Northwestern, la casa se sintió cavernosa. De repente, solo éramos Miguel y yo, y el silencio entre nosotros era ensordecedor. Había pasado 18 años enfocándome en nuestra hija, usando sus necesidades como un puente sobre la creciente distancia entre mi esposo y yo. Ahora no había dónde esconderse. Le sugerí que hiciéramos un viaje juntos, tal vez a Europa, algo de lo que siempre habíamos hablado, pero nunca habíamos hecho. La respuesta de Miguel fue entusiasta, pero vaga. «Por supuesto, cariño. Déjame terminar esta temporada ocupada en el trabajo y planearemos algo». Esa temporada ocupada duró 3 años. Me uní a un club de lectura, pensando que tal vez Miguel se sentiría orgulloso de mis actividades intelectuales. Mencioné las novelas que estábamos leyendo. Traté de compartir ideas sobre los personajes y los temas que me entusiasmaban. Miguel asentía cortésmente y cambiaba el tema a algo más práctico: los pagos trimestrales de impuestos o la nueva cerca del vecino. Empecé a pintar acuarelas en el dormitorio de invitados, algo que me encantaba en la preparatoria, pero que abandoné cuando la vida real se impuso. El pasatiempo me daba unas horas de paz cada semana, la oportunidad de crear algo hermoso solo para mí. Cuando le mostré a Miguel mi primer paisaje decente, lo miró y dijo: «Eso es bonito, querida. Muy colorido». Bonito. Colorido. El equivalente artístico de dar una palmadita en la cabeza a un niño. ¿Me usaron? La pregunta comenzó como un susurro en el fondo de mi mente, haciéndose más fuerte con cada mes que pasaba. ¿Había sido conveniente en lugar de apreciada? ¿Segura en lugar de deseada? ¿Un medio para un fin en lugar del fin en sí mismo? De pie en ese baño, mirando mi reflejo hace 3 semanas, finalmente tuve mi respuesta. La confesión de Miguel simplemente había puesto palabras a lo que mi corazón había sabido durante años. Me salpiqué agua fría en la cara y traté de arreglar mi maquillaje, pero mis manos temblaban demasiado para sostener el labial con firmeza. A través de las delgadas paredes, podía escuchar la fiesta continuando.
la celebración de mi aniversario de oro, que marcaba 50 años de un amor que nunca había existido. Cuando finalmente regresé al salón de baile, Miguel estaba en nuestra mesa, cortando un pedazo de pastel de aniversario mientras charlaba con su antiguo socio comercial sobre las tasas de interés. Levantó la vista cuando me acerqué, sus ojos escudriñando mi rostro con leve preocupación. ¿Todo bien, Patricia? Te ves un poco pálida. Me senté junto al hombre a quien había dedicado mi vida, el hombre que acababa de destrozar mi mundo con 6 palabras, y me obligué a sonreír. Estoy bien, Miguel. Muy bien, pero no estaba bien. Me estaba ahogando en 50 años de mentiras corteses, de negligencia suave, y la terrible constatación de que había confundido el ser necesaria con el ser amada. El viaje a casa desde nuestra fiesta de aniversario fue los 20 minutos más largos de mi vida. Miguel tarareaba suavemente a la radio, comentando ocasionalmente el éxito de la noche como si nada hubiera cambiado, como si no acabara de confesar 5 décadas de engaño mientras bailábamos delante de todos los que conocíamos. Las flores eran preciosas, dijo, girando hacia nuestra calle. Rebeca hizo un trabajo precioso con los arreglos. Miré por la ventanilla del pasajero a las casas donde otras parejas probablemente se estaban preparando para dormir, compartiendo la cómoda intimidad de los matrimonios largos. Mi garganta se sentía en carne viva por contener los gritos. En casa, Miguel desapareció en su estudio como hacía todas las noches, dejándome colgar mi vestido caro sola. Me senté en el borde de nuestra cama con mi camisón, sosteniendo el encaje marfil que le había costado a Rebeca $800, y me pregunté cuántas otras mujeres habían usado vestidos hermosos para celebrar mentiras. A la mañana siguiente, Miguel se fue a jugar golf a las 7 en punto, como todos los sábados desde hace 15 años. Ninguna mención a nuestra conversación, ningún reconocimiento de que algo hubiera cambiado entre nosotros. Besó mi mejilla, un pico seco y rutinario, y me recordó que su socio, Tomás, vendría a cenar el martes. Harás el salmón que tanto le gusta, ¿verdad? El que lleva salsa de eneldo. Asentí automáticamente, mi voz atrapada en algún lugar entre mi corazón y mi garganta. Después de que se fue, me encontré parada en nuestra cocina, mirando el calendario en el refrigerador. 47 años habíamos vivido en esta casa. 47 años de salidas al golf los sábados por la mañana, cenas de negocios los martes por la noche, y yo preguntando qué podía hacer para hacerle la vida más fácil. Sonó el teléfono. Rebeca, llamando desde Seattle. Mamá, solo quería decirte de nuevo lo hermoso que fue todo anoche. Papá se veía tan guapo. ¿Y tú? Tú estabas radiante. Radiante. Me vi reflejada en la ventana de la cocina. Una mujer de 72 años con una bata descolorida, que parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Gracias, cariño. Fue memorable. Estoy muy orgullosa de ti y de papá. 50 años. En estos tiempos, eso es algo realmente especial. Ustedes dos son una inspiración. Una inspiración. Si tan solo supiera lo que realmente estábamos inspirando. El arte de la pretensión elegante. El dominio de la supervivencia emocional a través de la autoanulación sistemática. Después de colgar, caminé por nuestra casa como una extraña. Cada habitación estaba perfectamente mantenida, decorada según las preferencias de Miguel, organizada en torno a su comodidad. La sala de estar con sus muebles de cuero, más prácticos que la tela, Patricia, y las paredes de color borgoña que había elegido porque eran masculinas y sofisticadas. El comedor con su pesada mesa de caoba, donde había servido miles de comidas a sus socios comerciales, sonriendo mientras hablaban a mi alrededor como si fuera parte del mobiliario. Me detuve frente a nuestra foto de boda en la repisa. Patricia, de 22 años, me sonreía, con los ojos brillantes de esperanza y certeza. Creía que se estaba casando con su alma gemela. No tenía idea de que estaba firmando para ser un personaje secundario en la historia de otra persona. Junto a nuestra foto de boda, había otra foto que me hizo apretar el estómago. Miguel y Laura en la graduación universitaria de Rebeca, de pie juntos mientras yo tomaba la foto. En ella, la mano de Laura descansaba en el brazo de Miguel con una intimidad que debería haberme pertenecido a mí.
pero había estado tan ocupada jugando a ser fotógrafa, tan concentrada en capturar la felicidad de todos los demás, que me había perdido la conversación silenciosa que se estaba llevando a cabo entre mi esposo y mi hermana. ¿Cuánto tiempo había estado ciega a lo que estaba justo frente a mí? El lunes me tocó la cita rutinaria con el médico, mi mamografía anual, programada con meses de anticipación. La doctora Martínez había sido mi médico durante 12 años, una mujer amable que realmente escuchaba cuando hablaba, en lugar de apresurarse en nuestras conversaciones, como la mayoría de los médicos hacían con los pacientes mayores. ¿Cómo te sientes, Patricia? ¿Te ves cansada? Casi me reí. Cansada. Una palabra tan inadecuada para el agotamiento profundo que venía de fingir ser feliz durante 50 años. ¿Estoy bien?, dije automáticamente, y luego hice una pausa. ¿Cuándo fue la última vez que había dicho la verdad sobre cómo me sentía? En realidad, no estoy bien. No creo que haya estado bien durante mucho tiempo. La doctora Martínez dejó su expediente y me miró con genuina preocupación. ¿Qué está pasando? Y de repente, estaba llorando. Sollozando, en realidad, de una manera que no me había permitido desde que era niña. Años de emoción reprimida salieron de mí, mientras esta casi extraña ofrecía pañuelos y un silencio paciente. Mi matrimonio, logré decir entre jadeos. Sé que ha sido una mentira. Todos estos años, y ni siquiera me di cuenta. Patricia, dijo la doctora Martínez con suavidad, ¿has considerado hablar con alguien? ¿Un consejero? Lo que estás describiendo suena como una transición de vida significativa y no tienes que navegarla sola. Sola. La palabra pendía en el aire entre nosotras. Había estado sola durante décadas, rodeada de gente que me necesitaba pero que nunca me vio realmente. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé para decir que estaba enferma y no podía ir a mi voluntariado en la tienda de regalos del hospital. Durante 15 años, había pasado todas las tardes de martes y jueves vendiendo flores y revistas a los visitantes, orgullosa de mi récord de asistencia perfecta. Pero hoy, no podía soportar la idea de sonreír a extraños y fingir que todo era normal. En cambio, conduje a Lincoln Park y me senté en un banco cerca del estanque donde Miguel y yo solíamos llevar a Rebeca cuando era pequeña. Observé a parejas mayores caminando juntas, algunas tomadas de la mano, otras moviéndose en una cómoda sincronía nacida de una verdadera asociación. Los envidié con una intensidad que se sentía física. Una mujer de mi edad se sentó a mi lado, con el pelo gris cortado en un estilo moderno, y con ropa elegida con la confianza de alguien que se vestía para sí misma en lugar de para la aprobación de los demás. Hermosa tarde, dijo, siguiendo mi mirada hacia donde los patos se deslizaban por el agua. Sí, coincidí. Y luego me encontré agregando, solía venir aquí con mi familia cuando mi hija era pequeña. ¿Y ahora? La simple pregunta atravesó mis defensas. Ahora vengo sola. Nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato. Entonces, ella dijo algo que me atormentaría durante días. A veces, las personas que más amamos son las que menos nos ven. Cuando llegué a casa, Miguel estaba en su estudio, con la puerta cerrada, en lo que parecía ser una llamada de negocios. Me quedé afuera escuchando su voz animada discutiendo los márgenes de beneficio y las proyecciones del mercado. Esta era la voz que usaba para las cosas que le importaban. Comprometido, entusiasta, totalmente presente. No podía recordar la última vez que había usado esa voz conmigo. La cena fue el mismo baile que habíamos interpretado durante décadas. Serví su comida favorita, estofado con verduras asadas, mientras me hablaba de su juego de golf y de la reunión con el cliente del día siguiente. Hice respuestas apropiadas mientras mi mente vagaba hacia esa mujer en el parque, preguntándome cómo sería su vida, si alguien la veía claramente. «¿Patricia? ¿Escuchaste lo que dije?» Miguel me estaba mirando con leve irritación, la expresión que usaba cuando no prestaba la atención, debida a algo que consideraba importante. «Lo siento. ¿Qué dijiste?» «Dije que Tomás quiere traer a su nueva novia a cenar el martes. Es bastante más joven. Tal vez podrías preparar algo un poco más sofisticado que tu menú habitual. Algo que demuestre que sabemos cómo entretener adecuadamente. Algo sofisticado».
como si 47 años de cenas no hubieran sido lo suficientemente sofisticados, como si no hubiera pasado décadas perfeccionando comidas para sus socios comerciales, aprendiendo sus preferencias, adaptándome a sus restricciones dietéticas, jugando a ser la anfitriona amable mientras ellos discutían tratos y estrategias que me excluían por completo. Por supuesto, me escuché decir, voy a planear algo especial, pero por dentro, algo se estaba cristalizando, una certeza fría y dura de que había estado actuando en una obra donde todos conocían sus líneas excepto yo, donde me habían asignado el papel de esposa devota, mientras mi esposo audicionaba para un papel completamente diferente, uno donde yo era temporal, conveniente, totalmente reemplazable. Esa noche, me quedé despierta escuchando la respiración constante de Miguel, preguntándome si alguna vez había perdido el sueño por nuestro matrimonio como yo lo estaba perdiendo ahora, preguntándome si alguna vez se había sentido culpable por la mentira que habíamos estado viviendo, o si mis sentimientos nunca le habían parecido dignos de consideración. El reloj digital marcaba las 3:17 a.m. cuando finalmente me rendí al sueño y bajé las escaleras a preparar té. En la cocina, rodeada de los electrodomésticos silenciosos que había usado para servir a otros durante tantos años, tomé una decisión que me aterrorizó y me emocionó a partes iguales. Iba a dejar de fingir que todo estaba bien. Iba a dejar de hacer las cosas sofisticadas para las personas que apenas me veían. Iba a averiguar exactamente cuán profunda era esta traición, incluso si destruía todo lo que creía saber sobre mi vida. La verdad, me di cuenta, podría ser lo único que podría salvarme de desaparecer por completo. El martes llegó con el peso de la revelación inminente. Pasé la mañana preparándome para la cena de Tomás, pero en lugar de mi menú elaborado habitual, preparé un plato sencillo de pollo, nada sofisticado, nada diseñado para impresionar. Por primera vez en décadas, cociné lo que quería cocinar. Miguel lo notó inmediatamente cuando llegó a casa del trabajo. «Esto huele diferente», dijo, aflojándose la corbata mientras inspeccionaba la cocina. «Pensé que ibas a preparar algo especial para Tomás y su novia». «Hice la cena», respondí, sin levantar la vista de poner la mesa. «Si eso no es lo suficientemente sofisticado, quizás deberías haberte casado con otra persona». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Miguel se congeló en la puerta, su rostro cambiando de confusión a irritación. «¿Qué te pasa últimamente, Patricia? Has estado actuando raro desde la fiesta de aniversario». «Raro. No herida. No devastada. Raro». «¿Lo he hecho?» Coloqué el último tenedor cuidadosamente junto a un plato. Tal vez raro es solo cómo se ve lo auténtico después de 50 años de actuación. Antes de que Miguel pudiera responder, sonó el timbre. Tomás y su novia de 28 años, Melissa, estaban en nuestro porche, pareciendo un anuncio de romance May-December. Ella era todo lo que yo nunca había sido. Alta, rubia, segura de sí misma de la manera que solo proviene de que te digan repetidamente que eres deseable. Durante la cena, observé la dinámica en mi propia mesa como si estuviera estudiando una cultura extranjera. Tomás le habló principalmente a Miguel sobre negocios. Melissa le habló principalmente a Tomás sobre su carrera de modelo. Miguel habló con todos menos conmigo. Y yo hablaba cuando me hablaban, como una niña educada. Pero algo había cambiado. En lugar de apresurarme a rellenar los vasos de agua y retirar los platos, me quedé sentada. En lugar de reírme de los chistes cansados de Tomás sobre su hándicap de golf, permanecí en silencio. En lugar de hacerle a Melissa un sinfín de preguntas sobre sí misma para llenar las pausas incómodas, dejé que las pausas se prolongaran. «Patricia parece tranquila esta noche», observó Tomás durante el postre, helado comprado en la tienda en lugar de mi pastel casero habitual. «No se ha sentido bien», respondió Miguel por mí, con su voz advirtiendo que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. «¿En realidad?», dije, con la voz sorprendentemente firme. «Me he sentido más clara que en años». El silencio que siguió fue diferente a mi silencio cómodo habitual. Este silencio tenía dientes. Después de que Tomás y Melissa se fueron, Miguel me acorraló en la cocina mientras cargaba el lavavajillas. «¿Qué fue eso de esta noche?
Fuiste prácticamente grosera con nuestros invitados. ¿Lo fui? Cerré el lavavajillas y me volví para mirarlo. ¿O simplemente estuve presente? ¿Realmente aquí en lugar de actuando? ¿Actuando? La risa de Miguel tenía un filo. Patricia, ¿qué es esta tontería de actuar? Eres mi esposa. Estábamos entreteniendo a unos amigos. ¿Amigos? La palabra sabía amarga. Tomás nos conoce desde hace 23 años, Miguel. ¿Me hizo una sola pregunta esta noche? ¿Mostró algún interés en mis pensamientos, en mi vida? ¿En algo sobre mí más allá de mi función como tu anfitriona? Miguel se pasó la mano por el cabello canoso. Un gesto que alguna vez me había parecido entrañable, pero que ahora reconocía como su señal cuando estaba frustrado con mis emociones inconvenientes. No entiendo qué quieres de mí, Patricia. La honestidad de esa declaración me golpeó como un golpe físico. Realmente no entendía. Después de 50 años de matrimonio, no tenía idea de lo que yo podría querer o necesitar como ser humano. Separada de mi papel en su vida, quiero, dije lentamente, saber a quién amaste realmente. Quiero saber cuánto tiempo me has estado mintiendo. Y quiero saber por qué pensaste que era demasiado estúpida o demasiado débil para manejar la verdad. El rostro de Miguel se puso pálido. Por un momento, pensé que podría decirme todo. Pero en cambio, enderezó los hombros y desplegó el tono condescendiente que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irrazonable. Patricia, obviamente estás molesta por algo, pero no estás hablando con sentido. Hemos tenido un buen matrimonio. Hemos construido una buena vida juntos. Estas fantasías que estás creando no son saludables. Fantasías. Estaba llamando fantasía a mi dolor. Esa noche, después de que Miguel se retiró a su estudio para su ritual nocturno de leer publicaciones financieras, hice algo que nunca había hecho antes. Revisé sus cosas. 50 años de confianza demolidos en una sola noche. Me sentí con derecho a las respuestas que él no estaba dispuesto a dar. Los cajones de su escritorio contenían los habituales detritos de la vida de un hombre de negocios. Bolígrafos, tarjetas de visita, documentos financieros. Pero en el cajón inferior, escondido debajo de antiguas declaraciones de impuestos, encontré un sobre manila que hizo que mi sangre se helara. Cartas, docenas de ellas, con la letra de Laura, que databan de hace 47 años. Mis manos temblaban mientras abría la primera, matasellada solo 3 meses después de mi boda. Las palabras nadaban ante mis ojos. Mi querido Miguel, sé que tomé la decisión equivocada cuando rompí nuestro compromiso. Verte casarte con Patricia fue lo más difícil que he hecho. Pero era tan joven, tan asustada de sentar cabeza. Pensé que necesitaba ver el mundo, experimentar la vida antes de comprometerme con el matrimonio. Nunca imaginé que estaba renunciando a mi alma gemela. La carta se deslizó de mis dedos. Laura y Miguel se habían comprometido, antes que yo, y ella lo había roto, solo para verlo casarse con su hermana mayor como un rebote. Me obligué a leer más. Carta tras carta que narraba una historia de amor que había continuado durante todo mi matrimonio. Momentos robados en reuniones familiares, encuentros secretos durante sus visitas a casa, declaraciones apasionadas de un amor que nunca había muerto, solo se había ido bajo tierra. Patricia no sospecha nada, decía una carta de hace 15 años. Es tan confiada, tan enfocada en ser la esposa perfecta. A veces me siento culpable por lo que le estamos haciendo, pero luego recuerdo que nunca la elegiste realmente. Estaba disponible, segura, conveniente, pero nosotros nos elegimos, aunque no podamos vivir esa elección abiertamente. Disponible, segura, conveniente. La habitación dio vueltas a mi alrededor mientras décadas de recuerdos se reorganizaban con esta nueva información. Las frecuentes visitas de Laura, siempre cuando Miguel estaba en casa. La forma en que se demoraban en las conversaciones, cómo sus ojos se encontraban al otro lado de las mesas de la cena. Los viajes de negocios de Miguel a ciudades donde Laura casualmente vivía. Los 3 matrimonios fracasados de mi hermana, siempre con hombres que misteriosamente me recordaban a Miguel. Había pasado 50 años como la tercera persona involuntaria en mi propio matrimonio. La carta más reciente estaba fechada hace solo 6 meses.
Mi cariño, Patricia se está haciendo mayor, más fija en sus rutinas. Sé que hemos hablado de esperar hasta que Rebeca esté establecida en su carrera antes de hacer cualquier cambio, pero ahora tengo 70 años. ¿Cuánto tiempo nos queda? A veces me pregunto si deberíamos simplemente decirle la verdad. Seguramente después de todos estos años, ha construido su propia vida, su propio sentido del yo más allá de ser solo tu esposa. Mi propio sentido del yo. Laura realmente creía que había desarrollado algo más allá de mi papel como el lugar conveniente de Miguel. Me senté en el suelo del estudio de Miguel, rodeada de evidencia de la historia de amor de mi hermana con mi esposo, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No mi corazón, que se había estado agrietando durante años. Algo más profundo. Algo que me había estado manteniendo unida a través de la pura fuerza de la costumbre. La mujer que había sido durante 72 años, obediente, complaciente, infinitamente indulgente, simplemente dejó de existir en ese momento. Reuní todas las cartas, todas las fotografías guardadas entre las páginas, cada prueba de su traición de décadas. Luego subí las escaleras a nuestro dormitorio, donde Miguel ya estaba dormido, y las coloqué en su mesita de noche como una serie de cartas del tarot prediciendo su futuro. No dormí esa noche. En cambio, me senté en el sillón junto a la ventana de nuestro dormitorio, viendo el amanecer pintar nuestro vecindario en tonos dorados y rosados, e hice una lista en mi mente de todas las personas que necesitaban saber la verdad. Rebeca, que había crecido creyendo que sus padres tenían un matrimonio de cuento de hadas. Mis amigas, que habían envidiado mi relación perfecta durante décadas. Y Laura, que llegaría la semana siguiente para pasar lo que me había dicho que serían sus últimos meses con la familia, luchando contra la enfermedad cardíaca que la estaba matando lentamente. Laura, que había pedido quedarse en nuestra habitación de invitados para poder estar cerca de los dos durante su último capítulo. Laura, que no tenía idea de que finalmente había descubierto la verdadera razón por la que quería volver a casa. Cuando la alarma de Miguel sonó a las 6:30, buscó sus lentes de leer y vio las cartas. El color se le fue de la cara al reconocer su propia letra en las direcciones de remitente, la delicada escritura de Laura en los sobres. Patricia, comenzó, con la voz ronca por el sueño y la conmoción. No, dije en voz baja desde mi silla junto a la ventana. No te atrevas a tratar de explicar esto. No te atrevas a decirme que estoy imaginando cosas, que soy irrazonable, o que estoy creando fantasías. Miguel se sentó en la cama, de repente pareciendo todos sus 74 años. ¿Cuánto tiempo lo sabías? Desde anoche. Pero creo que una parte de mí siempre lo ha sabido. Simplemente elegí creer la mentira porque la verdad era demasiado terrible de afrontar. Estuvo en silencio por un largo momento, mirando la evidencia de su engaño esparcida por nuestra mesita de noche. ¿Qué quieres, Patricia? Por primera vez en nuestro matrimonio, me estaba preguntando qué quería. La ironía habría sido divertida si no fuera tan devastadora. Quiero que Laura sepa que yo sé. Quiero que Rebeca entienda qué tipo de matrimonio ha estado considerando como su ideal. Y quiero que decidas si vas a seguir viviendo esta mentira, o finalmente eliges a la mujer que realmente amas. Y si elijo a Laura, miré a este hombre a quien había dedicado mi vida, a este extraño que había compartido mi cama durante 50 años mientras soñaba con mi hermana, y sentí algo parecido al alivio. Entonces al menos, dije, uno de nosotros finalmente será honesto. Por primera vez en 50 años, dije no. Miguel se sentó a la mesa del desayuno el jueves por la mañana, revolviendo su café con la precisión mecánica de un hombre que intenta mantener la normalidad mientras su mundo se desmorona a su alrededor. Había estado evitando el contacto visual desde nuestra conversación sobre las cartas, pero ahora se aclaró la garganta con la autoridad que siempre usaba cuando hacía anuncios domésticos. El vuelo de Laura llega a las 2:30 de esta tarde. La recogeré en el aeropuerto de la Ciudad de México y la traeré directamente aquí. Pensé que podrías preparar la habitación de invitados con flores frescas, tal vez preparar ese platillo de pollo con lavanda que tanto le gusta. No. La palabra cayó en nuestra cocina como una piedra en agua tranquila.
creando ondas de silencio que se extendieron hacia afuera hasta que incluso el zumbido del refrigerador pareció demasiado fuerte. La cuchara de Miguel dejó de moverse. Lo siento, ¿qué? Dije que no, Miguel. No prepararé la habitación de invitados para tu amante. No le cocinaré sus comidas favoritas ni seré la anfitriona de la mujer que ha estado durmiendo con mi esposo durante 47 años. Su rostro se sonrojó. Luego se puso pálido. Patricia, Laura es tu hermana. Se está muriendo. Seguramente puedes dejar de lado cualquier malentendido. ¿Malentendido? Dejé mi taza de café con cuidado deliberado. ¿Es así como estamos llamando a una aventura de 5 décadas ahora? No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Me puse de pie, sorprendiéndome de lo firmes que se sentían mis piernas. Y esto es lo que va a pasar. Puedes recoger a Laura del aeropuerto. Puedes instalarla donde quieras. Pero no será en mi casa. Y no seré la amable anfitriona de mi propia traición. La boca de Miguel se abrió y se cerró como un pez que jadea en busca de aire. En 50 años de matrimonio, nunca había rechazado una solicitud directa. A veces había estado en desacuerdo, sugerido alternativas, expresado preferencias, pero nunca simplemente había dicho que no y lo había querido decir. ¿Dónde exactamente esperas que se quede? No puede permitirse un hotel durante semanas y necesita atención. Eso suena como un problema que ustedes dos, Laura y tú, deben resolver juntos. Justo como han estado resolviendo problemas juntos durante los últimos 47 años. Salí de la cocina, dejando a Miguel mirándome fijamente. Detrás de mí, escuché su silla rozar contra el suelo cuando se puso de pie, probablemente para seguirme y continuar la discusión. Pero seguí caminando, subiendo las escaleras a nuestro dormitorio, donde hice otra cosa que nunca había hecho antes. Cerré la puerta con llave. A través de la fina madera, pude escuchar a Miguel caminando por el pasillo, deteniéndose ocasionalmente para probar la manija. Después de 20 minutos, llamó. Patricia, necesitamos hablar de esto racionalmente. Hemos estado hablando racionalmente durante 50 años, Miguel. Mira a dónde nos ha llevado. Es tu hermana. Y tú eres mi esposo. ¿Cómo funcionó eso? El silencio se prolongó tanto que pensé que se había rendido. Entonces su voz llegó a través de la puerta, más pequeña y menos segura de lo que la había escuchado jamás. ¿Qué quieres que haga? Me senté en el borde de nuestra cama, mirando el lugar donde había encontrado las cartas, y consideré su pregunta. ¿Qué quería? Durante 50 años, la respuesta siempre había sido simple. Quería que él fuera feliz. Quería que nuestra familia estuviera en paz. Quería que se satisficieran las necesidades de todos los demás. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, tenía que averiguar qué quería Patricia. Quiero que elijas, dije finalmente. Laura o yo. Pero ya no puedes tener ambas. Patricia. Y quiero honestidad, de todos. Rebeca merece saber qué tipo de matrimonio ha estado idolatrando. Tus amigos merecen saber por qué nuestro aniversario de oro se sintió como un funeral. Y yo merezco saber cuánto de mi vida ha sido una actuación para un público que nunca aplaudió. Escuché sus pasos retrocediendo por el pasillo, seguidos del portazo de la puerta de su estudio. Esa tarde, hice algo que no había hecho en décadas. Salí de la casa sin decirle a nadie a dónde iba. Ni una nota en el refrigerador, ni un mensaje de texto, ni consideración por el horario o las necesidades de Miguel. Simplemente me subí a mi coche y conduje. Terminé en el Parque México, caminando entre turistas y lugareños que me veían como una mujer mayor, más disfrutando de una tarde de jueves. Por primera vez en años, era anónima. No la esposa de Miguel, no la madre de Rebeca, no la hermana de Laura, solo Patricia. Me compré un café caro a un vendedor. $7 por algo que podría haber hecho en casa por 50 centavos. La vieja Patricia se habría horrorizado por el desperdicio. Pero esta Patricia se sentó en un banco, sorbió su café con leche caro y sintió que estaba bebiendo rebelión líquida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Miguel. Laura está aquí. Estamos en el Marriott del centro. ¿Le molesta que no estés aquí para saludarla? Miré el mensaje durante un largo momento. Y luego hice algo que me pareció aterrador y liberador a la vez. Lo borré sin responder. Otro zumbido, esta vez de Rebeca.
Papá dice que no te sientes bien. ¿Debo volar a casa? Puedo tomarme un tiempo libre del trabajo si me necesitas. Incluso desde Seattle, mi hija estaba lista para dejarlo todo porque Miguel había enmarcado mi rebelión como una enfermedad. Porque una mujer que se niega a permitir su propia traición debe estar enferma, no sana. Escribí de vuelta. Me siento más clara que en años. No te preocupes por mí. Hablaremos pronto. Pero el mensaje que realmente quería enviar era: tu padre ha estado teniendo una aventura con tu tía durante toda tu vida, y me acabo de enterar. Todo lo que crees saber sobre nuestra familia es una mentira. No estaba lista para esa conversación todavía, pero me estaba preparando. Esa noche, preparé la cena para uno. Una tortilla sencilla con hierbas del jardín que había estado cuidando durante 20 años. Comí lentamente, saboreando cada bocado, maravillándome de lo diferente que podía saber la comida cuando no te preocupabas por las preferencias o restricciones dietéticas de otra persona. La casa se sentía enorme a mi alrededor, pero no vacía. En paz. Por primera vez en décadas, cada habitación me pertenecía. Nadie iba a entrar por la puerta esperando cena, conversación o trabajo emocional que no estuviera preparada para dar. A las 8 en punto, la llave de Miguel giró en la puerta principal. Lo escuché moverse por la casa, probablemente buscando señales de la cena que no había preparado, la gestión del hogar que no había realizado en su ausencia. Me encontró en la sala de estar, leyendo una novela que había comprado hacía meses, pero que nunca había tenido tiempo de terminar. Patricia. Su voz era cuidadosa, como si se acercara a un animal herido. Necesitamos hablar. No levanté la vista de mi libro. ¿Sí? Laura está muy enferma, Patricia. Más enferma de lo que pensábamos. Los médicos creen que le quedan tal vez 6 semanas. 6 semanas. Laura se estaba muriendo y había elegido pasar sus últimas semanas con Miguel en lugar de en su propia casa, rodeada de su propia vida. La poesía de ello era casi elegante. Había esperado 50 años para finalmente tenerlo para sí misma. Y ahora lo reclamaría abiertamente al final. Lamento escuchar eso. Dije, y lo sentí. Fuera lo que fuera que Laura hubiera hecho, seguía siendo mi hermanita, la niña que me trenzaba el cabello cuando éramos pequeñas, que lloró en mis brazos cuando murieron nuestros padres, que me pidió que fuera su dama de honor en su primera boda, aunque se estaba acostando con mi esposo. «Te está buscando. ¿Quiere explicar?» «Estoy segura de que sí». Cerré mi libro y finalmente lo miré. Pero no estoy lista para escucharlo. Y puede que nunca lo esté. El rostro de Miguel se derrumbó de una manera que nunca había visto antes. Por un momento, parecía un niño perdido en lugar del hombre confiado que había controlado nuestro hogar durante 5 décadas. «Patricia, por favor. Sé que esto es difícil, pero se está muriendo. ¿No puedes encontrar en tu corazón perdonar?» ¿Perdonar? La palabra salió más dura de lo que pretendía. Miguel, el perdón requiere arrepentimiento. Requiere el reconocimiento de haber actuado mal. Requiere que la persona que te lastimó realmente se preocupe de que te lastimaron. Me puse de pie, con mi libro metido bajo el brazo como una armadura. ¿Laura ha expresado remordimiento por acostarse con mi esposo durante 47 años? ¿Se ha disculpado por dejarme ser la anfitriona de las reuniones familiares donde te desnudaba con la mirada? ¿Ha mostrado alguna conciencia de que yo podría ser un ser humano digno de consideración en lugar de solo un obstáculo para su felicidad? El silencio de Miguel fue suficiente respuesta. Eso pensé. Caminé hacia las escaleras. Luego me detuve. Puedes dormir en la habitación de invitados esta noche. Y mañana puedes decidir si quieres pasar las últimas semanas de Laura jugando a la casita con ella en el Marriott, o si quieres intentar salvar lo que quede de nuestro matrimonio. Patricia, ¿pero Miguel? Me volví para mirarlo. Si eliges a Laura, no esperes que esté aquí cuando regreses. Tengo 72 años. No tengo 47 años que perder siendo el plan B conveniente de alguien. Esa noche, dormí en nuestra cama sola por primera vez desde nuestra luna de miel. El colchón se sintió diferente sin el peso de Miguel creando su valle familiar. El silencio también era diferente, no solitario, sino expectante, como la pausa entre los movimientos de una sinfonía. Me quedé despierta hasta el amanecer, no por ansiedad, sino por una extraña emoción.
Por primera vez en mi vida adulta, no tenía idea de lo que iba a pasar. Ningún guión a seguir. Ningún papel que interpretar. Las necesidades de nadie más que anticipar y satisfacer. Era aterrador. Era magnífico. Cuando finalmente me quedé dormida al amanecer, soñé con una casa que nunca había visto antes. Pequeña, luminosa, con ventanas que se abrían a un jardín donde podía plantar lo que quisiera. En el sueño, estaba sola, pero no solitaria, rodeada de la tranquila satisfacción de una vida elegida en lugar de asignada. Cuando me desperté 3 horas después, supe exactamente lo que iba a hacer. Estaba preparando mi café de la mañana cuando sonó el timbre a las 7:30. A través de la ventana, pude ver el coche de alquiler de Rebeca en el camino de entrada. Seguramente había tomado un vuelo madrugador desde Seattle. Detrás de ella estaba Laura, apoyada fuertemente en un andador, con el rostro demacrado, pero con los ojos aún agudos con la inteligencia que siempre la había hecho formidable. Mi hija parecía exhausta y confundida, con su vestimenta de negocios arrugada por el viaje. Laura parecía la muerte con maquillaje, pero había algo más en su expresión. Desafío, tal vez. O la audacia desesperada de alguien que no tenía nada más que perder. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado para dejarlas entrar. «Mamá», dijo Rebeca, con la voz tensa por la preocupación y el desfase horario. «¿Qué está pasando?» «Papá me llamó a medianoche diciendo que había una emergencia familiar, que estabas teniendo una especie de colapso». «No estoy teniendo un colapso, cariño. Estoy teniendo un avance». Miré más allá de Rebeca a Laura, que estaba estudiando mi rostro con la intensidad de alguien que lee un mapa de un territorio que nunca había esperado explorar. «Hola, Laura». «Patricia». La voz de mi hermana era más débil de lo que recordaba, pero aún conservaba esa cualidad musical que siempre había atraído a la gente, incluido mi esposo. «¿Podemos pasar? Creo que necesitamos hablar». «Ciertamente que sí». Retrocedí, finalmente permitiéndoles entrar al vestíbulo. «Pero debo advertirles, esta conversación no va a ir como esperas». Rebeca dejó su bolsa de mano y miró entre Laura y yo con creciente alarma. «Mamá, me estás asustando. ¿De qué se trata esto?» «Se trata de la verdad, Rebeca. Algo de lo que esta familia ha estado notablemente escasa durante los últimos 47 años. Las llevé a la sala de estar, donde Laura se dejó caer cuidadosamente en el sofá, mientras Rebeca se posaba en el borde de un sillón, con su lenguaje corporal gritando respuesta de huida. «¿Dónde está papá?», preguntó Rebeca. «Tu padre está en su oficina, evitando esta conversación durante el mayor tiempo posible». Me quedé de pie, necesitando la ventaja psicológica de la altura para lo que venía. «Pero ya que ambas están aquí, podemos empezar sin él». Laura se aclaró la garganta, el sonido parecido al papel y débil. «Patricia, antes de que digas algo de lo que puedas arrepentirte, quiero que sepas que vine aquí a hacer las paces. Me estoy muriendo, y no quiero dejar este mundo con ira entre nosotras». «¿Paz?». La palabra sabía amarga. «Laura, te has estado acostando con mi esposo durante 47 años. ¿Crees que una confesión en el lecho de muerte va a crear paz?». El rostro de Rebeca se puso blanco. «¿Qué? Tu tía y tu padre han estado teniendo una aventura desde antes de que nacieras. Estaban comprometidos antes de que Miguel se casara conmigo, y nunca dejaron de amarse. Yo solo era conveniente». «Eso no es cierto», susurró Rebeca, pero su voz carecía de convicción. También estaba recordando cosas. Llamadas telefónicas a altas horas de la noche, la forma en que Laura y Miguel se miraban durante las reuniones familiares, los frecuentes viajes de negocios de su padre a ciudades donde Laura casualmente vivía. Laura se esforzó por sentarse más recta, con la respiración dificultosa. «Patricia, no fue así. Lo haces sonar tan calculado, tan cruel. Entonces dime cómo fue, Laura. Explícame cómo una aventura de 47 años con el esposo de tu hermana fue un acto de amor en lugar de crueldad». Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas, pero no sentí simpatía. Había llorado suficientes lágrimas por esta familia para durar varias vidas. «Lo amé primero», dijo Laura, con la voz apenas por encima de un susurro. «Estábamos comprometidos, teníamos planes, pero me asusté. Solo tenía 21 años,
y el matrimonio me parecía el fin de mi vida en lugar del principio. Así que lo rompí y me mudé a California. Y luego descubriste que habías cometido un error. Sí. Pero para entonces, Miguel ya había empezado a salir contigo. Y eras tan feliz, Patricia. Brillabas cuando hablabas de él. No podía destruir eso. Así que, en cambio, destruiste 47 años de mi matrimonio. Qué noble de tu parte. Rebeca parecía que iba a enfermar. Mamá, seguramente estás malinterpretando algo. Papá nunca... Rebeca, cariño, encontré las cartas, cajas de ellas, cartas de amor que abarcan décadas. Tu padre y tu tía se han estado escribiendo, reuniéndose en secreto, planeando una vida juntos durante más tiempo del que has estado viva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rebeca miró fijamente a Laura, que tuvo la decencia de parecer avergonzada, luego a mí con una expresión de horror incipiente. Todas esas cenas familiares, dijo Rebeca lentamente. Todas esas vacaciones cuando la tía Laura visitaba. Ustedes dos eran... Cada vez, susurró Laura. Intentamos mantenernos alejados, pero cada vez que estábamos en la misma habitación, no podías mantener las manos lejos de mi esposo. Terminé la frase con precisión quirúrgica. Sí, entiendo la atracción, Laura. Lo que no entiendo es cómo te justificaste ante ti misma durante 4 décadas y media. Rebeca se puso de pie abruptamente, caminando de un lado a otro hacia la ventana. Esto es una locura. Esto es absolutamente una locura. Toda mi vida, todo lo que creía saber sobre nuestra familia, es una mentira, dije con suavidad. Lamento que tuvieras que enterarte de esta manera, cariño, pero ya no podía seguir fingiendo. Pero tú parecías tan feliz. Rebeca se volvió para mirarme, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú y papá siempre parecían la pareja perfecta. Solía decirles a mis amigos lo afortunada que era de tener padres que todavía se amaban después de todos estos años. La ironía era tan aguda que podría haber cortado el cristal. Éramos perfectos, Rebeca. Perfectamente deshonestos. Tu padre y yo dominamos el arte de parecer felices mientras no sentíamos nada. Eso no es justo, Patricia. La voz de Laura era más fuerte ahora, animada por la indignación. A Miguel le importabas. Te mantenía. Era fiel en todos los sentidos, excepto por la forma que más importa. Me volví hacia mi hermana con 50 años de furia reprimida. Laura, ¿tienes idea de lo que es vivir con alguien que no te ama? Pasar todos los días preguntándote por qué te sientes tan sola en tu propio matrimonio, culpándote por no ser suficiente, por no ser lo suficientemente interesante, por no ser digna del tipo de amor que ves compartir a otras parejas. Laura se estremeció como si la hubiera abofeteado. Me convencí de que se suponía que el amor se desvaneciera, que la pasión era para los jóvenes, que el compañerismo era suficiente. Me dije a mí misma que estaba siendo madura, realista, práctica. No tenía idea de que estaba viviendo con un hombre que estaba guardando toda su pasión para mi hermana. Rebeca se hundió de nuevo en su silla, con el rostro enterrado en las manos. Dios, mamá, ¿cómo pudiste soportarlo? No sabía que lo estaba soportando. Esa es la hermosa crueldad de todo. Pensé que estaba viviendo un matrimonio normal. Pensé que todos se sentían así de vacíos. Pensé que el problema era yo. La puerta principal se abrió, y la voz de Miguel gritó: «Patricia, vi el coche de Rebeca». Apareció en la puerta de la sala de estar, y se detuvo en seco cuando nos vio a las 3 dispuestas como jugadores en una tragedia griega. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, miedo, resignación y, finalmente, derrota. «Se los contaste», dijo en voz baja. «Les conté la verdad, algo que deberías haber hecho hace décadas». Miguel entró lentamente en la habitación, luciendo de repente cada uno de sus 74 años. «Rebeca, cariño, lamento que tuvieras que enterarte de esta manera». «No». Rebeca levantó la mano. «No te disculpes conmigo, papá. No soy a quien traicionaste. No soy quien desperdició 50 años amando a alguien que no la amaba a cambio». Miguel hizo una mueca. «Sí amé a tu madre. La amo. Simplemente no de la manera que se merecía. Y amas a Laura de la manera en que yo merecía ser amada». No era una pregunta. El silencio de Miguel fue suficiente respuesta.
Caminé hacia la repisa y recogí nuestra foto de boda, mirando a esa joven que había pensado que se estaba casando con su alma gemela. 50 años, Miguel. 50 años que pasé tratando de ser digna de un amor que nunca fue mío para ganar. Puse la foto boca abajo. 50 años preguntándome qué estaba mal conmigo. ¿Por qué no podía hacerte feliz? ¿Por qué siempre parecías estar mirando más allá de mí hacia algo mejor? Patricia, nunca fui suficiente porque nunca se suponía que fuera suficiente. Fui el premio de consolación, la subcampeona, la elección segura que hiciste cuando la mujer que realmente querías tenía demasiado miedo de comprometerse. Laura se esforzó por hablar entre lágrimas. Patricia, por favor. Nunca quise que esto durara tanto. Seguíamos diciendo que lo terminaríamos, que te diríamos la verdad. Pero nunca parecía haber un momento adecuado. Nunca hay un momento adecuado para destruir la vida de alguien, Laura. Pero hay miles de momentos equivocados, y elegiste cada uno de ellos. Rebeca se puso de pie, con el rostro decidido. No puedo procesar esto ahora mismo. Esto cambia todo sobre mi infancia, sobre mi comprensión del matrimonio, sobre lo que creía que era real. Miró a Miguel con una mezcla de amor y disgusto. Papá, necesito tiempo para averiguar si puedo perdonarte por esto. Y necesito saber, ¿estás eligiendo a Laura ahora? ¿Finalmente vas a ser honesto sobre lo que quieres? Miguel miró entre su amante moribunda y su esposa devastada, y pude verlo calculando, sopesando opciones, tratando de encontrar el camino que le causaría la menor incomodidad. No pienses demasiado en eso, Miguel, dije en voz baja. Laura se está muriendo. Yo no. La elección debería ser fácil. Patricia, eso no es justo. Justo. Me reí, un sonido que me sorprendió por su amargura. Nada en esta situación es justo, Miguel. Pero he terminado de fingir lo contrario. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Laura, espero que tus últimas semanas sean pacíficas. Espero que puedas vivir abiertamente con el hombre que has amado durante 50 años. Te lo has ganado. ¿Y tú? Preguntó Miguel, con la voz baja. Voy a aprender a vivir para mí, algo que debería haber hecho hace décadas. Mientras se preparaban para irse, Rebeca para procesar sus ilusiones hechas añicos, Laura para morir en los brazos del hombre que siempre había amado, Miguel para finalmente reclamar la vida que siempre había deseado. Sentí algo que no había experimentado en 50 años. Alivio. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola, y era libre. El silencio después de que se fueron era diferente a cualquier tranquilidad que hubiera experimentado. No era el eco hueco del abandono ni el peso asfixiante de la soledad que había temido. Era la paz profunda de un alma a la que finalmente se le permitía respirar. Me quedé en mi sala de estar ahora, y sentí que algo extraordinario sucedía. Por primera vez en 50 años, no tenía a dónde ir, a quién servir, ni expectativas que cumplir, excepto las mías. La sensación era tan extraña que era casi vertiginosa. Caminé por la casa, viéndola realmente por primera vez sin el filtro de las preferencias de otra persona. Las paredes de color borgoña que Miguel había insistido en que tuviéramos hacían que las habitaciones se sintieran oscuras y masculinas. Los muebles pesados que había elegido por su valor de inversión creaban una atmósfera más adecuada para una sala de juntas corporativa que para un hogar. Incluso las obras de arte, paisajes y escenas de casa que había seleccionado reflejaban por completo sus gustos. Esta no era mi casa. Era un museo de la idea de éxito de Miguel, y yo había sido la curadora no remunerada durante 5 décadas. Esa tarde, hice algo con lo que había soñado durante años, pero que nunca me había atrevido. Llamé a un pintor. Quiero que todo cambie. Le dije al joven que vino a hacerme un presupuesto. Todo brillante, todo ligero. Quiero que esta casa se sienta como la primavera. Sus ojos se iluminaron cuando le describí mi visión. Amarillos suaves y blancos cálidos, azules cielo y verdes salvia. Colores que harían que cada habitación se sintiera como despertarse en el primer día de unas vacaciones que habías estado planeando toda tu vida. ¿Cuándo puede empezar? Pregunté. ¿Qué le parece el lunes? Perfecto. A la mañana siguiente,
Conduje a una parte de la Ciudad de México que nunca había explorado, el Distrito Artístico cerca de la Colonia Condesa. Estacioné y deambulé por galerías y estudios, dejándome llevar por pinturas que me hablaban a mí, en lugar de a lo que pensaba que se vería apropiado en un hogar bien equipado. Compré 3 piezas. Un abstracto vibrante que me recordaba el amanecer sobre el agua, una delicada acuarela de flores silvestres y una pequeña pintura al óleo de una mujer leyendo sola en un jardín. La dueña de la galería, una mujer de mi edad con cabello plateado y dedos manchados de pintura, me ayudó a cargarlas en mi coche. «Estas son hermosas opciones», dijo. «Tienes un gusto maravilloso». Gusto maravilloso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había elogiado mis preferencias estéticas en lugar de mi capacidad para complacer a otra persona? Esa noche, volví a preparar la cena para uno, pero esta vez experimenté. Hice risotto, algo que Miguel siempre había afirmado que era demasiado elegante para las comidas regulares, con champiñones y hierbas frescas. Abrí una botella de vino, el buen Pinot Grigio que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Mientras comía, me di cuenta de que cada día podría ser una ocasión especial cuando vivías para ti. Mi teléfono sonó durante el postre. Fresas con crema, otra indulgencia que Miguel consideraba frívola. El nombre de Rebeca apareció en la pantalla. ¿Mamá? Su voz estaba llena de lágrimas. He estado pensando en todo lo que dijiste, y yo te debo una disculpa. Cariño, no me debes nada. Sí que te debo. He estado pensando en todas las veces a lo largo de los años en que te veías triste, cuando ponías esa mirada distante en tus ojos, y yo solo lo ignoré. Me dije a mí misma que estabas bien porque era más fácil que hacer preguntas difíciles. Dejé mi cuchara, con la garganta tensa por la emoción. Rebeca, eras una niña. Y luego eras una joven construyendo tu propia vida. No era tu trabajo arreglar mi matrimonio, pero pude haberte visto, realmente verte. En cambio, solo acepté la versión de papá de todo, que eras feliz, que te encantaba ser ama de casa, que no necesitabas nada más de lo que tenías. ¿Sabes lo que quería ser cuando era joven?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. ¿Ama de casa? Me reí, con un sonido más ligero que el que me había escuchado a mí misma en años. Escritora de viajes. Quería ver el mundo y escribir sobre él. Solía pasar horas en la biblioteca leyendo revistas de viajes, imaginándome en cafés de París o caminando por las tierras altas escocesas. ¿Por qué no lo hiciste? Porque me enamoré de tu padre, y sus sueños eran tan grandes y claros que los míos parecían menos importantes. Y luego llegaste tú, y vertí todas mis ganas de viajar en asegurarme de que tuvieras todas las oportunidades a las que había renunciado. Rebeca se quedó callada por un largo momento. Mamá, no es demasiado tarde. ¿Para qué? Para escribir sobre viajes, para ver el mundo, para cualquiera de esas cosas. Después de que colgamos, me encontré en mi computadora, escribiendo cursos de escritura de viajes, en el motor de búsqueda. Página tras página de oportunidades aparecieron. Clases en línea, talleres de escritura, empresas de viajes que se especializaban en mujeres solas, viajeras de más de 60 años. Mujeres solas, viajeras de más de 60 años. Nunca me había considerado alguien que pudiera viajar sola, pero sentada allí en mi casa tranquila, la idea se sentía menos aterradora que estimulante. La semana siguiente, mientras los pintores transformaban mi casa en algo que reflejaba mi alma en lugar del estatus de Miguel, me inscribí en un curso de escritura de viajes en línea. También reservé algo con lo que había fantaseado durante 30 años. Un viaje de 2 semanas a la Toscana, programado para finales de otoño, cuando la cosecha estuviera completa y el campo estuviera pintado de dorados y carmesíes. Iba a ir sola. Los pintores terminaron un jueves, y cuando caminé por mi hogar transformado, realmente jadeé. La luz del sol se derramaba a través de ventanas que habían estado cubiertas con cortinas pesadas durante décadas. Las paredes parecían brillar con calidez y posibilidades. Cada habitación se sentía más grande, más brillante, más viva. Me paré en mi sala de estar, verdaderamente mi sala de estar ahora,
y sentí que las lágrimas de alegría corrían por mi rostro. Así era como se suponía que se sentía un hogar. Ese fin de semana, colgué mis nuevas obras de arte y reorganicé los muebles para crear áreas de conversación en torno a la belleza, en lugar de la televisión. Llené jarrones con flores frescas del mercado de agricultores y compré cojines en colores que me hacían sonreír. El domingo por la tarde, estaba colocando libros en un estante cuando sonó el timbre. A través de la ventana, vi un coche desconocido, un pequeño sedán azul con placas de alquiler. La mujer en mi puerta tenía quizás 35 años, con el cabello oscuro de Rebeca y los ojos azules de Miguel. Se presentó como Sara, la colega de Rebeca, pero algo en su nerviosismo sugería que había algo más en su visita. Lamento molestarte, señora Bradford, pero Rebeca me dio su dirección. Espero que no le importe. Por supuesto. ¿Le gustaría entrar por un té? Mientras la conducía a mi sala de estar transformada, vi cómo sus ojos se abrían ante los colores alegres y la abundante luz. Esto es hermoso, dijo suavemente. Se siente tan esperanzador. Nos sentamos con nuestro té, y Sara reveló gradualmente por qué había venido. Estaba pasando por su propia crisis matrimonial. Un esposo que había estado borrando gradualmente su identidad, haciéndola sentir invisible e inútil. Rebeca le había contado sobre mi situación, y Sara había conducido desde Milwaukee con la esperanza de hablar con alguien que pudiera entenderla. Rebeca dijo que encontraste la fuerza para elegirte a ti misma, dijo Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. No sé cómo hacerlo. Ni siquiera recuerdo quién soy ya. Mirando a esta joven, me vi a mí misma a los 35 años, perdida, disminuida, convencida de que las necesidades de todos los demás eran más importantes que las mías, pero también vi algo que nunca había tenido a su edad, la oportunidad de cambiar de rumbo antes de que se desperdiciaran más décadas. El primer paso, le dije, es creer que te mereces algo mejor. El segundo paso es decirlo en voz alta. Hablamos durante 3 horas. Compartí historias de mi matrimonio, las señales de advertencia que había ignorado, las formas en que me había convencido a mí misma de que conformarse era lo mismo que ser madura. Sara lloró, se rió y comenzó a planificar su propia escapada de una vida que la estaba matando lentamente su espíritu. Cuando se fue, me abrazó con fuerza. Gracias por mostrarme que es posible. Después de que se fue, me di cuenta de que algo profundo había sucedido. Por primera vez en mi vida, había podido ayudar a otra mujer no sacrificándome, sino siendo fuerte. Al elegirme a mí misma, me había convertido en alguien que valía la pena emular, en lugar de compadecer. Esa noche, volví a llamar a Rebeca. Quiero que sepas, le dije a mi hija, que dejar a tu padre fue la mejor decisión que he tomado. Ya no estoy enojada, no estoy amargada, estoy agradecida. ¿Agradecida? Su traición me liberó de una prisión en la que ni siquiera sabía que estaba. Por primera vez en mi vida adulta, estoy descubriendo quién es realmente Patricia. Y es bastante maravillosa. La voz de Rebeca era gruesa de emoción. Estoy muy orgullosa de ti, mamá. A medida que se acercaba el otoño y mi partida a la Toscana se acercaba, comencé a comprender algo fundamental. Lo contrario de no ser amado, no es ser amado por otra persona. Es aprender a amarte lo suficiente como para negarte a aceptar menos de lo que te mereces. Miguel llamó ocasionalmente, con voz cautelosa y distante. Nunca pidió volver a casa, y nunca lo invité. Laura había muerto en paz en septiembre, y parecía perdido sin la tensión dramática de su amorío prohibido. Pero ese era su viaje a resolver. El mío me llevó a una casa renovada llena de luz, un pasaporte listo para la aventura, y un curso de escritura que me estaba enseñando a contar historias sobre el mundo, incluido el mío. Por primera vez en 72 años, estaba emocionada por el mañana. 6 meses después, estaba de pie en una terraza en la Toscana, observando la puesta de sol sobre colinas onduladas salpicadas de olivares y antiguas casas de campo de piedra. La luz era dorada y cálida, pintando todo lo que tocaba con el tipo de belleza que te hace creer en las segundas oportunidades. En mi mano tenía un cuaderno lleno de mis observaciones sobre el campo italiano.
las historias de otros viajeros que había conocido, los pequeños milagros diarios de vivir auténticamente por primera vez en mi vida. Mi instructor de escritura de viajes me había dicho que mi trabajo era luminoso, con una sabiduría difícil de conseguir. Palabras que había leído tantas veces que las había memorizado. Llevaba 10 días en Italia, y cada mañana me despertaba sorprendida por mi propia audacia. Patricia Bradford, que había pasado 50 años con miedo a expresar una opinión sobre los planes para la cena, ahora navegaba por ciudades extranjeras sola, pedía comidas en italiano roto y entablaba conversaciones con extraños de todo el mundo. La mujer en el espejo de mi pensione también se veía diferente. Me había dejado crecer el cabello y lo había cortado con un estilo que enmarcaba mi rostro en lugar de esconderlo. Usaba colores que complementaban mis ojos en lugar de desvanecerse en el fondo. Mi ropa fue elegida por su comodidad y belleza en lugar de por su idoneidad e invisibilidad. Pero el cambio más grande estaba en mi postura. Ahora me mantenía más erguida, ocupaba espacio. Me encontraba con los ojos de la gente cuando hablaba. Había dejado de disculparme por existir. Esa noche, me uní a un grupo de compañeros de viaje para cenar en un restaurante familiar metido en la ladera. Éramos un grupo ecléctico, una maestra jubilada de Australia, una bibliotecaria divorciada de Canadá, 2 hermanas de Alemania celebrando el 60º cumpleaños de una de ellas, y yo. Lo que compartíamos era el coraje de reclamar nuestras propias aventuras en lugar de vivir por poderes a través de otros. Patricia, dijo Margarita, la maestra australiana, debes contarnos más sobre este proyecto de escritura tuyo. Tu rostro resplandece absolutamente cuando hablas de él. Sonreí, todavía acostumbrándome a ser el centro de atención positiva. Estoy documentando historias de mujeres que reinventaron sus vidas después de los 50. Mujeres que se negaron a aceptar que sus historias habían terminado solo porque la sociedad decía que debían estarlo. Y tú eres una de esas mujeres, dijo la hermana menor alemana, Ana. Estoy aprendiendo a hacerlo. Sobre vino y pasta casera, me encontré contándoles sobre Miguel y Laura, sobre los 50 años que había pasado siendo un personaje secundario en mi propia vida. Pero la historia salió diferente a como había sido en esas primeras semanas crudas después de la confrontación. El dolor todavía estaba allí, pero ahora estaba sazonado con gratitud y perspectiva. Lo más cruel de conformarte con menos de lo que mereces, dije, observando las llamas de las velas bailar entre nosotros. No es el sufrimiento en sí, es como el sufrimiento se vuelve tan familiar que lo confundes con amor. Margarita levantó su copa. Por negarnos a confundir el sufrimiento con el amor. Por Patricia, agregó Ana. Por mostrarnos cómo es el coraje a los 72. Brindamos por los nuevos comienzos y las segundas oportunidades. Por el acto radical de elegirse a sí mismo después de décadas de elegir a todos los demás. Más tarde, esa semana, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. Una revista femenina había leído mi blog de viajes. Algo que había comenzado por capricho para documentar mi aventura italiana, y quería encargar una serie de artículos sobre viajes en solitario para mujeres mayores de 60 años. Leí el correo electrónico 3 veces, con el corazón latiendo con emoción y terror a partes iguales. Me estaban ofreciendo pagar por escribir sobre viajes, por compartir mi sabiduría ganada con otras mujeres que podrían estar en la misma encrucijada que yo había enfrentado 6 meses antes. Respondí de inmediato. Sí. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue agridulce. Me había enamorado de Italia, del ritmo de los días sin la estructura de las necesidades de nadie más, de la mujer en la que me convertí cuando simplemente era Patricia, en lugar de la esposa, madre o hermana de alguien. Pero me emocionaba regresar a mi casa transformada, continuar la escritura que se estaba convirtiendo en mi nueva pasión. Ver qué otras aventuras me esperaban ahora que entendía la diferencia entre existir y vivir. Rebeca me recibió en el aeropuerto, y su rostro se iluminó cuando me vio caminando por la puerta de llegadas. «Mamá, ¿te ves?» Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Te ves como tú misma. ¿Tiene sentido?» Tenía perfecto sentido. Por primera vez en mi vida adulta, me veía como la mujer que estaba destinada a ser, en lugar de la mujer que pensaba que todos los demás querían que fuera.
Durante la cena en un restaurante que yo había elegido, comida india, algo que Miguel siempre había afirmado que era demasiado picante, le conté a Rebeca sobre mis viajes, mi escritura, el encargo de la revista. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, con lágrimas en los ojos. Estás viviendo la vida que siempre esperé que tuvieras, pero nunca pensé en animarte. ¿Y tú, cariño? ¿Estás viviendo la vida que quieres? Rebeca consideró esto seriamente. Había roto con su novio de mucho tiempo después de presenciar mi transformación, dándose cuenta de que había estado repitiendo mis patrones de autodisminución en su propia relación. Estoy aprendiendo, dijo. Verte elegirte a ti misma me enseñó que puedo hacer lo mismo, que debería hacer lo mismo. Hablamos hasta altas horas de la noche sobre sueños aplazados y segundas oportunidades, sobre el coraje que se necesita para decepcionar a las personas que se han sentido cómodas con tus sacrificios. Cuando llegué a casa esa noche, mi casa me dio la bienvenida con sus paredes brillantes y sus cómodos muebles, sus flores y libros, y la evidencia de una vida vivida por la alegría en lugar del deber. Pero había algo más esperándome. Una carta apoyada contra mi puerta principal. La letra de Miguel. Mi corazón se contrajo con viejos reflejos. Pero cuando abrí el sobre, encontré algo inesperado. Querida Patricia, he pasado los meses desde que me dejaste tratando de entender cómo me convertí en el tipo de hombre que pudo desperdiciar 50 años del amor de una buena mujer. He estado en terapia, tratando de aprender por qué tenía tanto miedo a la verdadera intimidad, que me convencí de que conformarme con la seguridad era lo mismo que elegir el amor. No puedo deshacer el daño que he hecho. No puedo devolverte las décadas que pasaste amando a alguien que no lo merecía, pero puedo decirte que verte elegirte a ti misma, verte florecer en la mujer extraordinaria que siempre estabas destinada a ser, ha sido la educación más hermosa y desgarradora de mi vida. No espero perdón, no merezco una segunda oportunidad, pero necesitaba que supieras que dejarme fue lo más valiente que has hecho. Y estoy agradecido de que finalmente hayas elegido la vida que merecías. Espero que Italia haya sido todo lo que soñaste. Miguel. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé. Era una buena carta. Honesta, responsable, libre de la manipulación que había caracterizado gran parte de nuestra comunicación a lo largo de los años. Pero no cambió nada. Ya no estaba enojada con Miguel, pero tampoco estaba interesada en reanudar nuestro matrimonio. Algunos puentes, una vez quemados, crean una hermosa luz al caer. Los artículos de la revista se publicaron al año siguiente, y cada uno de ellos generó docenas de correos electrónicos de mujeres que se reconocieron en mi historia. Comencé un blog, y luego comencé a hablar en conferencias sobre la reinvención después de los 50. Mi segundo artículo condujo a un contrato para un libro, una memoria sobre cómo descubrirte a ti misma después de pasar toda una vida siendo lo que los demás necesitaban que fueras. En mi 74º cumpleaños, me organicé una fiesta. No una cena familiar tranquila ni una celebración modesta, sino una verdadera fiesta con 40 invitados, música en vivo y un pastel que encargué en la pastelería más cara de la Ciudad de México, simplemente porque quería algo hermoso para marcar otro año de vida auténtica. Rebeca voló desde Seattle, trayendo consigo la noticia de que la habían ascendido a socia en su bufete de abogados, y había comenzado a salir con un hombre que alentaba sus ambiciones en lugar de competir con ellas. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, me dijo mientras veíamos a mis invitados, amigos que había hecho a través de viajes, escritura, voluntariado, reír y bailar en mi sala de estar transformada. Realmente escucha cuando hablo. Realmente escucha, como si lo que estoy diciendo importara. Así es como se supone que debe ser, cariño. Lo sé ahora, gracias a ti. Cuando la noche llegó a su fin y los últimos invitados se marcharon, me quedé en mi cocina lavando copas de vino y reflexionando sobre el viaje que me había traído hasta aquí. Hace 2 años, había sido una mujer que medía su valía por su capacidad de desaparecer en las necesidades de otras personas. Esta noche, estaba rodeada de amigos que celebraban mi visibilidad, mi voz, mi negativa a hacerme pequeña para la comodidad de nadie.
La diferencia no estaba solo en mis circunstancias, sino en mi alma. Había aprendido que el amor no es sufrir en silencio. El amor no es un comportamiento que se adapta sin cesar y que te disminuye. El amor no es la aceptación agradecida de las migajas de personas que deberían estar ofreciendo banquetes. El amor real te ve, te celebra, te anima a ser más tú mismo en lugar de menos. Y si no puedes encontrar ese amor en los demás, lo más radical que puedes hacer es dártelo a ti mismo. Tengo 74 años ahora, y nunca he sido más feliz. Mi libro sale el mes que viene, El arte de empezar de nuevo. Guía para la mujer que florece donde la replantaron. Tengo planeado un viaje a Escocia para el otoño, 3 encargos más de revistas en mi escritorio, y una casa que refleja la alegría de alguien que finalmente ha aprendido la diferencia entre ser necesaria y ser valorada. Pero lo más importante es que he aprendido que nunca es demasiado tarde para negarse a aceptar menos de lo que mereces. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para descubrir que la mujer que estabas destinada a ser estaba dentro de ti todo el tiempo, solo esperando permiso para respirar. Ahora, permítanme preguntarles algo. ¿Alguna vez se han sentido invisibles en su propia vida? ¿Alguna vez han amado a alguien que les hizo sentir que estaban pidiendo demasiado simplemente por pedir ser vistos? Cuéntenmelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos y sus historias me importan. Y si esta historia resonó en ustedes, por favor, denle a me gusta a este video y suscríbanse a este canal. Porque en algún lugar hay una mujer que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí misma, y su apoyo ayuda a asegurar que este mensaje le llegue. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por verme. Y recuerden, merecen ser amados exactamente como son, pero también merecen negarse a conformarse con algo menos que cómo se ve ese amor en la práctica.